Hola, con ustedes nuevamente el instructor FIDE Gerardo Hernández comentando las variedades de jaque mates al rey. Estamos viendo las variedades de los mates pintorescos de la dama. Veremos a continuación una hermosa partida disputada en Madrid el año 1951 en el Campeonato de España con las piezas blancas el maestro Antonio Ángel Medina García y con las negras N. Bolsen. Bien, vamos a hacer un pequeño alcance sobre este extraordinario jugador español. Antonio Ángel Medina García nació en Barcelona el 2 de octubre de 1919 y murió en Barcelona un 31 de octubre del 2003 a la edad de 82 años. Fue 7 veces campeón de España y 3 veces de Venezuela. Estuvo nacionalizado, se nacionalizó venezolano también. Eh, Fue un fuerte maestro internacional de ajedrez. Aprendió a jugar ajedrez a una edad relativamente tardía para los grandes jugadores, con 14 años, pero era un jugador muy fino, intuitivo y jugador posicional y de facultades tácticas. Eh, Pudo vencer a Bobby Fischer también en un evento de campeonato de Bliss ahí en Venezuela. Pero vamos a mostrar una partida donde Medina nos deleita con su gran juego, conductor de las piezas blancas Medina. Inicia el juego con E4, su rival con E6, la famosa defensa francesa, D4, D5, y esta es la variación de Tarrasch. En el fondo es cuando, en este caso, su rival hace una jugada que no es muy clásica en estas posiciones, se prefiere casi sistemáticamente jugar C5, donde está la creación de un peón aislado, pero justamente las blancas al jugar caballo de 2 permite que la defensa del peón de D4 continúe con C3 de parte de las blancas, pero en este caso, como las negras hacen caballo F6, provocando el avance del peón blanco a E5, caballo F a D7, alfil D3, ahora C5, atacando el centro de las blancas. Esto es lo característico que tiene la defensa francesa. Provocan el avance de los peones blancos para posteriormente atacarlo con peones y piezas. Es muy interesante cuando uno se maneja muy bien en estas líneas, porque las negras a veces no disponen de tanto espacio para accionar sus trebejos, y no así las blancas, que disponen de mayor espacio para poder realizar su juego. Por eso requiere, tanto por parte de las blancas como de las negras, un muy buen dominio de la táctica y de la estrategia. Acá veremos cómo el maestro Medina nos deleita con su forma tan precisa de jugar. C3, defendiendo el centro blanco, caballo C6, atacándolo, caballo E2, dama B6, caballo F3. Es muy bonita la forma en que las blancas sitúan y cambian a los caballos. ¿Ah? El caballo del flanco de rey fue a sostener los peones del ala dama, y el caballo del flanco de la dama fue a sostener los peones del flanco de rey. Interesante. C por D, C por D. Y ahora las negras disponían de este interesante jaque que fue refutado el año 1939 en la ciudad de Buenos Aires por el estoniano Paul Keres. Rara vez se juega actualmente. Por lo tanto, las negras hacen F6 moliendo el centro de las blancas. Las blancas renuncian a la posición del peón en E5, cambiando caballo por F6, enroque corto, alfil D6, torre 1, muy bien, la torre va hacia la columna, enroque, caballo F4 atacando el punto D6, caballo E4 amenazando ganar pieza, G3 sosteniendo la posición del caballo en F4, alfil por F4, alfil por F4 y dama por B2. El apetito es más fuerte que la solidez. En este caso, las negras deciden morir contentas, es decir, comiendo. Lo correcto era haber continuado con su desarrollo en el ala de dama y posteriormente haber iniciado operaciones en los flancos o en el centro. Pero acá veremos lo que acontece cuando alguien no respeta estas situaciones tan particulares. Torre E2, buena jugada, dama A3, y ahora un hermoso sacrificio de calidad, torre por E4.
D por E4, alfil por E4, caballo E7, caballo E5 y todas las piezas blancas amenazan severamente el enroque de las negras. Por lo tanto, su rival no encuentra nada mejor que devolver el sacrificio, sacrificando la calidad en F4, G por F4, dama H3 y intentando visitar al rival de las blancas, creando a su vez ellas alguna contrachance en el flanco de rey. Cualquier jugador hubiese hecho acá dama E2 para proteger su flanco, pero acá vemos la extraordinaria concepción del juego que tenía el maestro Medina. Él sabe perfectamente a dónde va. Dama A4, amenazando un ingreso hacia el flanco de rey, amenazando un mate en dama E8. Por lo tanto, las negras están obligadas a jugar dama H5, retroceden para tener control de la casilla E8. Torre C1, amenazando torre C7, ingresando, nótese cómo todas las piezas blancas están jugando y las negras no juegan. Solamente la dama es la única pieza activa. Caballo D5, por fin, situando el caballo, amenazando caballo por F4, pero sobre todo impidiendo el torre C7. Dama C4, importante jugada, donde las negras no pueden hacer en este caso caballo por F4, debido a dama por C8, torre por C8, torre por C8, jaque mate, porque las negras tendrían que jugar dama E8 y torre por E8, jaque mate, ya que el caballo blanco en E5 controla la única casilla de escape de las negras, que sería F7. Interesante jugada de las blancas, un absoluto control de la columna abierta C y dominio absoluto del centro del tablero. Dama E8, reconocimiento tácito de que el plan de las negras no ha sido el más adecuado. F5, extraordinaria jugada, ya que si las negras hacen E por F, vendría alfil por D5 ganando pieza. Caballo B6 amenazando la posición de la dama blanca, dama B3 manteniéndose en la gran diagonal y las negras no pueden hacer E por F debido a que el rey está jaque. Dama D8 de alguna manera manteniendo ese control del avance de las piezas blancas. Rey H1, extraordinaria jugada, amenaza, le deja la columna a la torre blanca G, pero además escapa ante cualquier potencial jaque de las negras. Dama D6, veremos qué hubiese pasado si las negras hubiesen jugado dama por D4, hubiese venido un mate forzoso. Torre por C8, torre por C8, dama por E6 jaque, rey H8 y ahora el famoso mate ahogado. Caballo F7 jaque, rey G8, caballo H6 jaque a la descubierta con la dama y el caballo, única, rey H8, dama G8 jaque, sacrificio hermoso, torre por G8 y caballo F7 mate ahogado. Una linda variación que indudablemente las negras no caen en eso y hacen dama D6 manteniendo el control de la casilla E6. F6, buena jugada, abriendo la columna. G, caballo D7 desesperadamente. Y ahora un remate absolutamente preciso. Alfil por H7, sacrificio. Nótese que las blancas sacrifican piezas, pero son las negras las que están prácticamente sin jugar con sus piezas. Ni el alfil de C8 ni la torre en A8 están jugando. En cambio, todas las piezas blancas sí están jugando. Por lo tanto, el blanco se permite esta concesión de sacrificar material aparentemente. Rey por H7, dama H3 jaque, rey G8, F7 jaque, nótese, rey F8, dama H8 jaque, única, rey E7, dama por G7 con una amenaza imparable de mate en haciendo F8. Por lo tanto, el negro hace dama D5 jaque, rey G1, caballo F8, caballo G6 jaque, rey D7 escapando, caballo por F8 jaque, rey D6, caballo H7 y se amenaza
un mate terrible, alfil D7. Nótese la posición del peón en D4, controlado por la dama en G7, y la torre en C8. Impiden que el rey negro escape a este triste final que se le acerca a pasos agigantados. F8 igual dama. Torre por F8, torre por dama, dama por F8, jaque mate. Maravillosa partida del maestro Medina, donde supo explotar a cabalidad todas las ventajas posicionales que se fue creando en el transcurso de la partida. Estas partidas deben ser estudiadas por los aficionados en forma muy seria para sacar provecho de las lecciones, en este caso del maestro Medina, que a pesar de no encontrarse con nosotros, nos deleita con su exquisito ajedrez posicional y táctico, que por algo fue 7 veces campeón de España y 3 veces campeón en Venezuela. Un extraordinario juego donde hemos visto nuevamente las bondades, ¿no es cierto?, de los mates pintorescos de la dama. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y se sigan cuidando. Nos veremos dentro de poco tiempo más con nuevas variaciones de los diversos mates al rey. Ha sido un agrado compartir con todos ustedes. Buenas noches y hasta pronto.